Buenas noches, comunidad de Macondo, buenas tardes en América Latina. Volvemos con nuestra hora de análisis latinoamericanos. Leandro, Marco, en algún lado del mundo otra vez, Ina, y todos en el canal de Caras y Caretas TV de YouTube, al que les sugiero que se vayan suscribiendo ya si todavía no lo han hecho. Hoy hablamos de las estrategias de la mano dura, de la buquelización y de la guerra narco en Rosario, esa ciudad portuaria argentina que siempre estuvo cerca, como dicen por ahí. Según Milei, la culpa de lo que sucede en esta ciudad, que ahora mismo tiene la mayor tasa de homicidios del país, es el narcosocialismo. Bueno, porque bien sabemos todos que los problemas del narcotráfico en Ecuador, Honduras, El Salvador en su momento, en México, Guatemala, Colombia, incluso en Estados Unidos, son todo producto de gobiernos comunistas que han gobernado esos países durante años. En fin, hablaremos de qué pasa en esa ciudad que se está convirtiendo frente a nuestros ojos en un nuevo punto neurálgico para el narco, de las estrategias que se están adoptando de la mano de Milei y de su ministra Patricia Bullrich y de los raíces del problema. Y luego también nos iremos a Haití, ese país del que se habla muy de vez en cuando y casi siempre en los mismos términos: caos, desgobierno, misión internacional de asistencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Y qué es lo que deberíamos saber nosotros para salir de esta superficialidad de análisis? Bueno, mucho aprendizaje nos traerá este Macondo. Bienvenidos. Me está diciendo Germán que también estamos, Caras y Caretas está en TikTok, por si alguno de nuestros seguidores usa esta red social, así que no se olviden de suscribirse allí también. Y vamos a arrancar ya. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches, comunidad de Macondo. Vamos a iniciar entonces hablando de esto que se presentó en Argentina como una guerra contra el narcoterrorismo. Fue la expresión que utilizó Adorni, la expresión que estaba utilizando el gobierno, también narcosocialismo, que luego, en ese contexto, determinó el despliegue incluso de fuerzas militares. Nos va a acompañar, creo que ya nos acompaña la concejala de Rosario por Ciudad Futura, Karen Tepp. Buenas noches, Karen. Me imagino lo que están viviendo. Bueno, lo que están viviendo en Argentina lo venimos tratando programa a programa, pero hay que añadir a la situación general de Argentina lo que se está viviendo en la provincia de Santa Fe y en particular en la ciudad de Rosario ante esta situación novedosa que es el despliegue de fuerzas militares en el marco de algo ya declarado como una guerra. Ciertamente ya hace un tiempo que Rosario venía siendo noticia, tanto en Argentina como en la región, por la situación generada por el narcotráfico. Pero la expresión guerra contra el narcotráfico trae los peores recuerdos o los peores antecedentes en América Latina, y queremos saber de qué se trata, qué es lo que se está planteando y cuál es la situación hoy en la capital, en la ciudad de Rosario, que, como dice Fito e Ina, siempre estuvo cerca para todos. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Arranco tratando de compartir un poco cómo llegamos hasta acá, ¿no? Lo primero, y que es importante para entender la situación de Rosario, es que esto no es un conflicto que estalle en este momento, ¿no? Sino que en este momento se están desarrollando un nivel mayor en la espiral de la violencia de una ciudad que ya hace más de 10 años que está atravesada por la narcocriminalidad y a través de la cual la violencia se fue convirtiendo en un problema estructural, hasta incluso en un lenguaje, en una forma de resolución de los conflictos en esta ciudad. Nosotros hace más de 10 años que al menos cuadruplicamos y hemos llegado a quintuplicar la tasa de homicidios respecto de la media a nivel nacional. Esto tiene, digamos, algunas razones específicas por las cuales se dan en nuestra ciudad, pero tienen además la particularidad que se dan dos fenómenos en simultáneo. Por un lado, lo que tiene que ver con las disputas entre bandas para la venta, digamos, de drogas en nuestro propio territorio, es lo que se ha explicado la cantidad de crímenes y sobre todo de víctimas
jóvenes de barrios populares, producto de los enfrentamientos de estas bandas, entre las cuales a nosotros nos tocó en el año 2012 perder a 3 compañeros que eran militantes sociales de un barrio popular de nuestra ciudad y que quedaron lamentablemente en el medio de un enfrentamiento entre bandas, que fueron confundidos con soldaditos de esas bandas y perdieron sus vidas. Ese crimen de Villa Moreno, ese triple crimen de Villa Moreno, fue un punto de inflexión en la ciudad acerca de cómo empezar a analizar el desarrollo de la violencia urbana en nuestros territorios. Y por el otro lado, Rosario también se da otra situación respecto de la narcocriminalidad que tiene que ver con el cambio en el tráfico de drogas a nivel internacional. El último informe de la ONU habla de que las rutas de tráfico de drogas que históricamente se hicieron entre América Latina, Asia, Europa y África, hoy el principal canal es la hidrovía Paraná-Paraguay, la costadito de la ciudad de Rosario por el río Paraná, en donde se entra la mayor cantidad. Estos 2 elementos se explican de alguna manera cómo el narcotráfico opera en la ciudad de Rosario y a partir de allí también por qué nosotros hoy estamos teniendo estos homicidios desde hace muy por encima de la media nacional, con un componente además distintivo, que es que este problema jamás tuvo el peso necesario en la política nacional para poder abordarlo como un problema realmente nacional y no solo como un conflicto local. Karen, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta que surge en los análisis es ¿por qué Rosario y por qué se pudo desarrollar de esta manera? No quiero decir con esto que en otras zonas de Argentina no haya, por ejemplo en el conurbano hay una presencia, pero uno percibe que hay tal vez algo salido de control o un grado mayor. Incluso se habla de sicariato, cosa que en el resto del país es una palabra que no se conoce mucho. ¿Cuáles son esas condiciones especiales que hacen de Rosario un lugar tan importante para el narco y a su vez que haya podido crecer? ¿Qué complicidades, qué acuerdos, qué alianzas existen ahí? Bueno, este punto que vos marcás, Marco, es central, porque acá, digamos, cuando yo hablaba de que estos 10 años la violencia se volvió estructural, estamos en no solamente los crímenes que se dan por los conflictos entre bandas, sino incluso esto que el sicariato, que lo conocemos en otros países de América Latina, en Argentina, en el único lugar que se desarrolla, digamos, como un fenómeno de estas características, es en la ciudad de Rosario, e incluso se han ido diversificando las acciones de las organizaciones delictivas, como por ejemplo también con lo que es las extorsiones a los comercios. Hoy gran parte o buena parte de los comercios en la ciudad de Rosario sufren las presiones de las bandas para el pago de protección o de seguridad frente al mecanismo de las extorsiones. En la ciudad de Rosario en estos 10 años, digamos, han sido baleados gran parte de los edificios públicos, desde el Centro de Justicia Penal, el Consejo Municipal, la casa de un ex gobernador, pero también las escuelas de nuestra ciudad, desde el año pasado pasan jornadas sin dar clases porque están siendo baleadas como forma de mandar mensajes y amenazar a la sociedad. Entonces, esto es un conflicto en el cual se va a ir, se va escalando año tras año y no hay una situación, digamos, no hay una respuesta integral de seguridad que esté permitiendo que la situación de alguna manera dé un visto de resolverse, sino por el contrario, de ir profundizándose. La particularidad que tiene Rosario es que está en una ubicación geográfica estratégica, como decía antes, en lo que es el cordón de la hidrovía Paraná-Paraguay. Sobre esto, digamos, la falta de control total del Estado por los puertos, digamos, por los puertos de nuestra ciudad y de lo que es el cordón industrial y portuario de Rosario, entra y sale cualquier cosa y no hay ningún tipo de control en ese sentido. Tiene también la ubicación geográfica estratégica de conexiones vías terrestres con otros países de América Latina y tiene además otros 2 componentes, que uno es, si se quiere, particular, que es la cuestión de que Rosario desde hace muchos años
años, e incluso acompañado del fenómeno de lo que fue el boom sojero hace algunos años atrás, ha sido un gran captador de inversiones, por ejemplo, en el rubro inmobiliario. Esa afluente de recursos que fueron llegando a la ciudad permitieron también la construcción de una estructura que permite el lavado de activos. Digo, la plata, el dinero sucio que genera el narcotráfico, para nosotros uno de los elementos por los cuales también se elige Rosario es porque ya se construyó durante todo este tiempo una estructura legal, financiera, empresarial, en el cual hoy hasta el propio sector privado te dice que le es muy difícil poder distinguir el origen de los fondos, de las economías legales, de las economías ilegales. Por eso nosotros insistimos mucho que cualquier estrategia de seguridad tiene que ser integral. Y en ese sentido hay un golpe que tiene que ser por arriba, que es cortar con la ruta del dinero narco que se blanquea a través de lo de desarrollo inmobiliario, pero también de algunos otros rubros en nuestra ciudad. Por abajo, claro está, la ausencia del Estado con políticas activas de inclusión y de desarrollo de oportunidades, sobre todo para los jóvenes de los barrios populares, hace que hoy y desde hace tiempo los jóvenes de nuestros barrios no solamente tengan la elección de ser parte de una banda como una salida económica rentable fácil, sino incluso para encontrar allí un lugar de sentido de pertenencia y de identificación que no encuentran en otros espacios. Karen, hablando precisamente de la estrategia de seguridad, te quería pedir tu evaluación de lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Milei, el plan bandera de Bullrich, esa idea de involucrar a las Fuerzas Armadas de alguna forma, pese a que la ley lo prohíbe. Hemos visto en este programa, también hemos venido analizando bastante la estrategia que ha adoptado Bukele en El Salvador y es difícil cuestionar las cifras, ¿no? Las cifras que está mostrando pues esa mano dura que están adaptando. Entonces, claramente en Rosario se quiere copiar de alguna forma. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y qué opinas en general? ¿Eso puede funcionar? ¿Qué consecuencias puede tener? Mira, lo primero es que a lo largo de estos 10 años que ha habido distintos gobiernos, digo, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial en nuestro territorio, la respuesta cada vez que hay hechos que conmocionan o que muestran de que se escala en la espiral de la violencia en nuestra ciudad, la respuesta es la misma. Digo, la foto de los anuncios que estuvieron esta semana en Rosario en voz de las autoridades, para nosotros es una postal que ya venimos viendo de años anteriores, que básicamente se reduce en el envío de fuerzas federales a nuestra ciudad. Digo, esto fue la decisión que tomó Bernie como ministro de Cristina, la que hizo Patricia Bullrich como ministra de Macri, la que hizo Aníbal Fernández como ministro de Alberto Fernández y que hoy se vuelve a repetir de la voz de Patricia Bullrich, ¿no? Digo, hay ya una serie de anuncios que para nosotros son reiterados, que no son elementos nuevos en el debate o en la estrategia que se está presentando. Ahora bien, algunas cuestiones para marcar sí los puntos de diferencia en este escenario. Respecto del debate más en Rosario general sobre la necesidad de una estrategia de seguridad integral, digo, nosotros por los años en que venimos debatiendo y analizando esto, digo que tenemos casi resuelto en nuestra ciudad de que acá no hay una discusión dicotómica entre garantismo y uso de la fuerza represiva. Digo, hay un entendimiento de que cualquier estrategia de seguridad pública, democrática e integral va a tener una faz de uso represivo de las fuerzas. Ahora bien, la discusión es si ese componente es el único que se plantea incluso en términos demagógicos en el discurso público. El resultado ya lo vimos, porque es lo que ya viene ocurriendo en Rosario en los últimos años, ¿no? Sino que estudiando incluso lo que ha sucedido en otros lugares de Latinoamérica e incluso en algunas ciudades que han, digamos, tenido que afrontar tasas de homicidio mucho mayores que la de Rosario, digamos, el componente de la faz represiva siempre estuvo subordinado a una política mayor que tiene que ver con lo que hablábamos antes, la persecución del lavado de activos, el control de los puertos
y una política seria de prevención social del delito para la creación de oportunidades a los jóvenes. Bueno, eso no ha existido a lo largo de estos 10 años todavía. Ahora bien, está claro que lo que se conoce como el método Bukele, digamos, está claro que ha sido la mejor herramienta que se le ha dado a todos los gobiernos del mundo que sin ideas quieren afrontar el tema de la violencia, del narcotráfico o de la seguridad, ¿no? Y nosotros estamos atravesando hoy una situación que parece, digamos, difícil de creer, pero los medios nacionales están informando que desde el propio gobierno de Bukele se comunicaron con la ministra Patricia Bullrich para decirle que la publicación de las fotos que se hicieron en las cárceles de Rosario en la última semana había sido un error atroz, porque uno no puede salir con una estrategia comunicacional, digamos, demostrar resultados cuando esos resultados no lo obtiene. Situación en la que estamos, que es de lo que nos habla para nosotros, es una preocupación total, porque hay una irresponsabilidad muy grande, donde pareciera que quienes están gobernando están más preocupados por seguir en una campaña permanente y en estrategias comunicacionales en las cuales lo que se endurece es el discurso, pero no hay sustento de una política seria. Acá hay un elemento que también quiero compartir porque es importante. Los principales líderes de las bandas en Rosario hace años que están presos. Y es una realidad que los crímenes y el negocio los siguen regenteando desde las cárceles. Eso es un problema grave que hay que resolver. El tema es que lo han dicho los propios representantes del gobierno de Bukele al gobierno nacional es que están haciendo medidas de comunicación para tener un impacto político que no están sustentados con un control efectivo, porque lo que sigue sucediendo en las cárceles es que se siguen haciendo misas adentro de los pabellones y se contra el poder político y público sobre las cárceles. Y a eso, digamos, cualquier política que tengamos que discutir en la provincia de Santa Fe en particular, tiene que sí o sí contar de un acuerdo político plural que sea la reforma integral de la Policía de Santa Fe y también la reestructuración del sistema penitenciario, porque claro está, sigue siendo un colador. Eso está hoy total del debate y de la decisión de los gobiernos, y eso es también lo que nos preocupa, porque de los 4 asesinatos a través que ocurrieron las últimas semanas, hay 2 que al menos ya están comprobados que las balas pertenecen a la policía. Karen, no puedo evitar preguntarte desde acá, desde la ciudad de Montevideo, porque estamos viviendo una situación en Montevideo también en los últimos tiempos, en los últimos 2 o 3 años, de un incremento muy grande de los delitos vinculados con el narcotráfico, homicidios, en fin. Y hay toda una explicación que tiene que ver con la situación de Montevideo como ciudad portuaria, digamos, extremo de la hidrovía. Y bueno, aparecen cada tanto cargamentos de muchas toneladas de cocaína en el puerto, pasan los escáneres. Y bueno, esto lo hemos visto y se ha estudiado un poco y hay analistas que hablan, bueno, de otras ciudades, el caso de Rosario, también ciudad portuaria sobre el Paraná, o el caso de Guayaquil en el norte de Sudamérica como ciudad portuaria, todos con estas características y que en pocos años pasaron de tener una situación de seguridad relativamente normal a despegarse de la media del país y a tener una criminalidad totalmente explosiva vinculada con el narco. Entonces, me pregunto hasta qué punto, y quiero consultarte, ¿no tiene que ver también con cuál es la gestión que se puede hacer de la propia hidrovía? Ahora mismo aparecen noticias de que Argentina está negociando con los Estados Unidos hasta la gestión del control de la hidrovía. ¿Ustedes han analizado esto? ¿Lo están siguiendo el tema? Creo. Ahí volvió. No sé si lo... Estás muteada. Perdón. No, te escuchamos. ¿Ustedes me escuchan? Ahí va. Ahora Sí. Ahí retomé, perdón, en Rosario además hay una tormenta, entonces las conexiones están complicadas. ¿Lograste escucharnos? No. No, perdón.
Bueno, no te quiero igual mucho. No, que te decía rápidamente, desde acá de Montevideo vemos quizá en Rosario como un espejo adelantado de la situación que se está produciendo en Montevideo, sobre todo, que es una ciudad portuaria que en los últimos 2 o 3 años ha visto un incremento explosivo de los delitos vinculados con el narcotráfico, sicariatos, asesinatos especialmente cruentos, aumento de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes muy por encima de la media del país y muy por encima de su propia historia, y se lo conecta con otras ciudades portuarias de América del Sur que han vivido, caso Rosario, este fenómeno explosivo que podemos también ubicar en el norte de América del Sur, en el caso de Guayaquil. Pero Montevideo es el extremo de esta hidrovía. Y hay también un análisis que se debe hacer, supongo yo que ustedes también lo están discutiendo, sobre la gestión de la propia hidrovía, porque el narco se puede desplazar desde ciudades portuarias a otras, y la hidrovía sigue siendo una gestión bastante oscura. Y ahora hay noticias de que el gobierno de Milei está negociando o estaría cediendo la gestión, por lo menos de la hidrovía en la parte del Paraná, en la parte argentina, a los Estados Unidos. ¿Ustedes han discutido este tema? ¿Lo vienen observando? Sí, recordaba también, escuché algunas partes de la intervención anterior que vos decías, y también un dato, que es que en general no son las ciudades capitales de los países donde se instala este tipo de operaciones, ¿no? Puede ser el caso de excepción de Montevideo, pero en Medellín, en Ecuador, Guayaquil, estuve la oportunidad de hablar con algunas compañeras de allí. El hecho de que no sean las ciudades capitales también es un hecho distintivo, por lo cual las bandas eligen en esto de por qué Rosario, en que se desarrolle este tipo de narcocriminalidad, ¿no? Sin lugar a dudas, para nosotros el tema de la hidrovía es un tema central que lo veníamos analizando y que, digamos, el informe de la ONU da cuenta, digamos, ratificó un debate que nosotros venimos dando en soledad con una dificultad, digo, la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay se venció hace, digamos, algunos meses atrás, anterior, y cuando se discutía sobre la soberanía y la necesidad del control público de la hidrovía, en ningún momento aparecía este elemento que para nosotros es central, que es que sean visto como una cuestión de política de seguridad. Creo que eso responde a que, digamos, uno de los problemas centrales que tenemos en Argentina desde hace mucho tiempo es que el poder central nos gobierna como una colonia. Digamos, las decisiones que se toman en el centro del gobierno porteño desconocen absolutamente lo que pasa por fuera de la General Paz. Entonces, sin lugar a dudas, el no haber tomado soluciones políticas o resoluciones, decisiones políticas en los gobiernos anteriores, hoy nos llevan a estos escenarios en el cual podemos estar ante una situación que hasta el momento es hipotética, pero hay elementos que lo hacen pensar que puede ser, claro está, digamos, la entrega de la hidrovía a Estados Unidos. Digo, pero también acá es donde yo creo que es necesario que, digamos, desde el campo nacional popular, los progresismos y las izquierdas, nos hagamos cargo que durante muchísimos años y todas las gestiones de los últimos tiempos relegaron el debate de la seguridad y del tema de la seguridad a construir una política pública integral, un mensaje claro a la sociedad y el no, digamos, trabajar sobre esta cuestión central regalado de alguna manera a la derecha el campo de discusión y de acción sobre los temas de seguridad. Y yo estoy convencida que, al menos en América Latina, pero creo que también a nivel global, ningún gobierno progresista, de izquierdas o del campo nacional y popular va a poder, digamos, llevar adelante una propuesta para las mayorías y poder gobernar en un marco de democracia si no construye seriamente una política de seguridad que tiene que tener todos estos aspectos, en el cual miremos las decisiones estratégicas de nuestro país con este otro componente que quizás años atrás no estaba o no aparecía. Ahora el que no tiene sonido es Marco. Ahora soy yo. No, decía que te estaba agradeciendo, Karen, por haber estado contándonos lo que está pasando, porque me da la triste impresión que van a seguir apareciendo noticias sobre Rosario, porque esta combinación de política de militarización y modelo económico neoliberal
trae resultados ya conocidos que no suelen ser buenos. Así que bueno, iremos siguiendo atentamente el tema y eso, agradecerte nuevamente por haber estado acá en Macondo. No, agradecerles a ustedes este espacio que son más que necesarios para poder compartir, porque coincido también de que esto no es un problema de Rosario, es de Argentina, pero es también de todos nuestros países, que es una tarea poder construir lecturas, análisis, herramientas, acciones para operar en este campo y también, digamos, ser conscientes de esto, ¿no? Que vos decías, es para nosotros desde hace muchos años esta preocupación de cuando en un mismo tiempo y espacio se conjuguen estos niveles de violencia con los niveles de exclusión, desigualdad social, producto de las políticas neoliberales y de ajuste que se van a tomar. Sobre eso, digamos, la preocupación es muy grande, así que muchísimas gracias por este espacio y a disposición para seguir pensando en conjunto. Muchas gracias, Karen, por habernos acompañado. Gracias, Karen.